Muy buenas noches, bienvenidos a Telenoticias Plus. Estamos para analizar la realidad política de Junín, de la región, y también hablar un poco de la actualidad provincial y nacional. Estamos con el concejal por Unidad Ciudadana, José Brusone. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes, me va muy bien, gracias. Bueno, bien. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿no?, de las movidas, de los movimientos que hay en el peronismo, y después le voy a preguntar, por supuesto, cómo ve la ciudad, cómo ve el movimiento económico, ¿no?, las dificultades económicas que estamos atravesando. Bueno, fueron prácticamente los primeros, ¿no?, en presentar una candidata a intendenta, ¿no?, para el año que viene, incluso de todas las fuerzas, ¿no? ¿Cómo ha sido, ¿no?, la decisión, ¿no?, de ser los primeros que se lanzan? Y bueno, tenemos una muy buena candidata y estábamos ansiosos por hacerla conocer en la ciudad. Lo cierto es que nosotros venimos trabajando en este espacio con un proyecto y una propuesta para la ciudad desde hace más de 10 años. Y la verdad, Victoria está en el armado de esa propuesta. Estamos hablando de Victoria Mufaroto, precandidata a intendente por Unidad Ciudadana, nuestra precandidata. Victoria está en el armado de esa propuesta y de ese proyecto prácticamente desde el 2011. Es una abogada laboralista muy joven, tiene 35 años, con experiencia de gestión en el Colegio de Abogados, una persona sumamente activa, sumamente curiosa, con mucho compromiso. Y la verdad que reunía la mayoría de las características que el electorado juninense valora en un candidato a intendente. Y como para dentro del espacio nos cerraba como que era la mejor intérprete en este momento de lo que nosotros queremos proponerle a Junín, la verdad que se alinearon los planetas realmente. Pero teníamos un déficit, que era que Victoria era muy conocida en el mundo político, pero por ahí no tanto entre mucha gente que no le interesa tanto la política. Y se dice, ¿no?, que para ser intendente hay que tener un nivel de conocimiento muy elevado, ¿no? Algunos dicen más del 80%, ¿no? Lógicamente, claro, y ese fue lo que nos impulsó a tomarnos los meses que quedan de acá hasta la elección primaria, suponiendo que se haga en el tiempo que está programado, para lograr que Victoria camine toda la ciudad y la conozca la mayor cantidad de gente posible. Por más que uno dice, bueno, de acá a las elecciones, ¿no?, del año que viene, en un país como la Argentina, con una economía como la que tenemos actualmente, parecería ser un plazo enorme, ¿no? Sí, realmente, sí. Si uno mira para atrás lo que estaba pasando hace 8 o 9 meses, que es el tiempo que falta de acá a las elecciones, realmente no imaginaba que esta iba a ser la situación de hoy. Del mismo modo, hacer proyección a mediano plazo en Argentina es una aventura. Pero bueno, uno está obligado a trabajar con los parámetros más firmes que tiene, y esos son los parámetros más firmes. Claro, o sea que cuando hay un candidato nuevo también necesita más tiempo, ¿no?, de lanzamiento por alguna cuestión de conocimiento, ¿no? Sí, igualmente la respuesta es mucho mejor de lo que nosotros calculábamos. La verdad que Victoria tiene mucha empatía, tiene mucha llegada hacia el otro, conecta enseguida con la persona con la que está hablando, y realmente es una persona que le importa el otro, a quien le importa el otro. Hablando del otro, ¿hay oídos hoy en la ciudadanía, en la sociedad juninense para escuchar propuestas políticas? Se lo pregunto porque, bueno, uno empieza a ver también algún descrédito generalizado para con la política, ¿no? Una sensación de son todos lo mismo, ¿no? Algo similar, aunque obviamente en menor medida a lo que pasó con el que se vayan todos, lo que fue el 2001, ¿no? La diferencia es que en 2001 nosotros veníamos de sucesivos gobiernos que habían defraudado la voluntad popular. En este caso está muy fresquito la experiencia de un gobierno que sí dio respuestas. Más allá de que esto lo podemos discutir, los índices objetivos dicen que en 2015 se retiró un gobierno con una plaza llena y con una ovación prácticamente a la expresidenta Cristina Kirchner, y se retiró con índice de desocupación muy bajo, con una economía que había vuelto a crecer después de los cimbronazos, con una inflación que seguía siendo alta para el nivel mundial, pero que no era el descalabro Claro, y con sobre todo porque los servicios estaban congelados, ¿no? Estaban congelados, estaban subsidiados, digamos, el Estado se preocupaba por garantizarle un piso de bienestar a toda la población, del cual ese Estado hoy se desentendió.
Hay dos variables, ¿no?, que empujan la inflación básicamente, ¿no?, a grosso modo. Uno es el precio de los servicios, otro el precio de los alimentos, ¿no?, de la canasta de alimentos. Y atrás de esos dos factores que vos ponés como clave está la apetencia en la tasa de ganancia de los grupos que manejan la fijación de esos dos precios. Claro. Hoy por hoy no podemos considerar que el precio que estamos pagando por los servicios es un precio que tiene que ver con el costo de producción, ni siquiera con el costo del intercambio. Es un precio que está inflado artificialmente por los apetitos desmesurados que tienen las empresas que generan esa energía. Así que a eso se le podría poner coto desde el Estado, que es lo que se hacía en el gobierno anterior. Entonces, por ahí muchas veces se habló de crisis energética, ¿no?, durante el kirchnerismo. Usted dice que el precio de los servicios no es real, digamos, que está inflado por una cuestión de maximizar las ganancias de las empresas. Te doy un ejemplo clarito. Cuando YPF declara cuánto le cuesta producir gas en la Argentina, te dice que son $6 el millón de BTU. Cuando sale a ofertar su cartera de negocios en Estados Unidos, para tentar inversores, les dice que producir gas en la Argentina cuesta $2 el millón de BTU. O sea que acá lo triplican y te dicen que es en función de supuestas inversiones que van a venir a futuro, que la paga entonces el consumidor que ya pagó los $4 extra, ¿no? O sea, el riesgo empresario cero. Como eso, el costo de la generación de energía eléctrica, el costo del combustible. Fíjate que baja el dólar y el combustible sube. Sube el dólar y el combustible se acomoda otra vez arriba. Claro, Baja hasta el propio gobierno, ¿no?, salió a admitirlo, ¿no?, estos días, a pedirle también a las empresas que bajen el precio de la nafta, ¿no? Que moderen el apetito, ¿no? Como pedirle al oso, deja algo para la noche, no te comas todo ahora, es medio complicado, es un pedido extemporáneo. Hay dos grupos básicamente, ¿no?, en el peronismo de Junín. Uno, el de la diputada Rocío Giacone, otro el del senador Gustavo Traverso, que usted integra. Hemos visto alguna escalada, ¿no?, de cruces, de chispazos, de cortocircuitos, sobre todo en las últimas semanas. Se habla también de cierta tensión, usted me dirá si es así o no, dentro del bloque de concejales, justamente por estas tensiones, ¿no? La respuesta a la primera pregunta sí, la respuesta a la segunda pregunta no. No hay tensión. El bloque está unido, digamos. El bloque está unido, tiene una estrategia conjunta, la relación interpersonal es óptima. Nosotros, independientemente de los alineamientos políticos, somos gente que se quiere entre sí, digamos, tenemos muy buena relación, una relación casi de amistad. Con respecto a la escalada que describiste, sí, es cierto, aconteció por un hecho muy puntual. Hubo una noticia falsa que circuló con una animosidad muy direccionada contra el senador Gustavo Traverso, y por cuestiones fortuitas o del destino se vio la mano que la estaba creando e impulsando, y realmente nos pareció una deslealtad enorme y nos pareció que había que hacer algo. Se dio la oportunidad de la rectificación, como se arreglan estas cosas, puertas adentro, no se aprovechó, y bueno, Gustavo Traverso terminó intimando por carta de documento para que se le dé derecho a réplica sobre algo que ensuciaba su figura y con una noticia falsa, que no era verdad. ¿Y hubo rectificación? ¿Cómo terminó? Hasta el momento, ninguna. Como que se persiste, como se dice judicialmente, como que se es contumaz en la perpetración del hecho, digamos. Claro. ¿Le preocupa el tema de la fake news, ¿no?, las noticias falsas tan en boca de todo el mundo político por estos días? Y sí, la verdad que sí, porque lamentablemente ensucia el escenario y es demasiado gratuito generar eso. Y sobre todo que no hay controles, ¿no? Porque uno en un medio tradicional, digamos, en un diario online, hay ciertos controles, ¿no? El límite siempre del periodismo es no mentir, ¿no? Ahora también con algunos portales nuevos, con Facebook, con las redes sociales, esos controles prácticamente desaparecen, ¿no? Y sí, porque a costo cero cualquier persona que no puede difamar, ¿no? Claro, porque incluso hay medios digitales que no tienen otra intención que esa. Si vos me dijeras, es un medio
que informa y que una vez le erra, pero en el caso particular del que te describí recién, y no por ser redundante, pero para tomarlo como ejemplo, si uno analiza el desempeño de ese medio anteriormente, tienen noticias diversas de actualidad, de cultura, y no tienen publicidad, por ejemplo, sobre las noticias. En este caso, una catarata de plata puesta al servicio de la difusión de esa noticia y el sistemático borrado de todos los comentarios que trataban de aclarar de qué se trataba. Bueno, si eso no es una fake news, una noticia falsa. Claro. A mí sí me preocupa, la verdad, me preocupa porque genera un escenario inestable. Es campaña sucia, ¿no? Cualquier honra puede ser tirada a los perros, independientemente de lo que haga el candidato. Claro. ¿Cree que más allá de esto se va a alcanzar una unidad en el peronismo, que el justicialismo va a ser capaz de construir una oferta que sea tentadora, que entusiasme al electorado, que ofrezca una visión sobre todo de futuro, ¿no? Mira, yo creo que es difícil, pero es posible en función de que es necesario. Las veces que hemos ido muy desunidos, unidos no fuimos nunca, pero las veces que hemos ido más desunidos, hemos tenido peor desempeño. Si me refiero al escenario juninense. Con lo cual, esa sola evidencia ya debería ser un aliciente para juntarse. Pero me parece igualmente que lo que debe unir no son los nombres, ni los apetitos, ni los egos, sino justamente un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto para Junín que tiene una raíz muy concreta, tiene que ver con el fomento del empleo, fomento del trabajo. A partir del fomento del trabajo y la producción, consideramos que se ordenan un montón de otras variables que son problemáticas sociales que recrudecen cuando la gente va perdiendo el trabajo, con lo cual hacemos mucho eje en eso. Con lo cual, a nivel nacional, es imposible que nos alineemos con gente que respalde el acuerdo con el Fondo Monetario, respalde el ajuste, vota a favor de lo que este gobierno está implementando como un ajuste brutal, porque sabemos que va a ser perjudicial para la ciudad. Si te mandan 10 de obra pública, pero se llevan 150 de la ciudad en concepto de ajuste, a mí me parece que no es ningún negocio. Entonces, la unidad en función de ese proyecto, en función de todos los que piensen parecido a como pensamos nosotros, podemos armar el mejor proyecto posible. Con los que piensan distinto, no. Claro. Traducido, usted está diciendo también con respecto a Junín, están viniendo obras, pero el ajuste es tan brutal que la ecuación termina siendo perjudicial para el vecino, ¿no? Tal cual. La traducción es literal prácticamente. Yo lo que veo es que... Porque bueno, el municipio, la provincia, Nación hace mucho foco en el tema de la obra pública, ¿no? Es su caballito de batalla de alguna manera, ¿no? A mí me parece que han tomado al municipio de Junín con una óptica que era apta hasta los años 80, mediados de los 90. Después, la gestión de una ciudad, o sea, por consenso y por desarrollo de las ideologías, la gestión de una ciudad debe asumir la función del desarrollo de esa ciudad. A mí me parece que... Usted dice asfalto, agua y cloaca, ¿no? Asfalto, agua y cloaca es lo que hacían los intendentes en la década del 70, del 80, del 90, y de todo lo demás se desentendían. Encima hoy en un mundo donde los países que son potencia lo son por la producción indudablemente, pero también por el capital simbólico, ¿no? Por el conocimiento, por la investigación, por los científicos. Y por el desarrollo local. Lo que da sustentabilidad a un proceso de crecimiento, de desarrollo, es fundamentalmente cuando el desarrollo local se articula con el desarrollo nacional desde un proyecto propio. Pero ese proyecto propio no se impone desde lo nacional, es la propia ciudad la que lo construye y se vincula primero con la región y después con la nación y a veces hasta con el mundo, en el caso de ser muy exitoso. Hay que ver las fortalezas, ¿no?, que tiene Junín, que tiene la región. Basta ver la Ruta 7 como sigue habiendo un modelo muy primario, ¿no?, de la producción. Uno ve los camiones que se van con cereales, los camiones que se van con animales. Bueno, de todo eso se podría agregar valor en la región también, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Esa es nuestra propuesta. Es la propuesta con la que Gustavo Traverso, en tanto senador provincial ahora, se puede hacer oír dentro de su bloque, en la Cámara de Senadores, al interior del PJ. Es una propuesta que va desde el interior hacia todo el país. Ahora, algunos pueden pensar, bueno, ¿y por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno, no? Si bien en Junín
no había un intendente kirchnerista, pero sí en provincia y nación. Mientras fuimos gobierno a nivel nación, a veces me parece como que me ubico dentro del gabinete de Cristina. Mientras estuvo un gobierno al cual yo adherí, logramos robustecer la cadena del cerdo en toda esta región de una manera notable. ¿Sí? Productores porcinos que hoy están todos agonizando prácticamente, incluso algunos que tenían desarrollo genético, que estaban creando establecimientos llave en mano, hoy están al borde del colapso. En ese mismo momento se creaban plantas extrusadoras de soja para que en vez de ir el grano del poroto de soja al puerto, vaya directamente aceite. Había fomento para agregar valor en origen en muchas otras cadenas. A mí me parece que sí se estaba haciendo. No lo hacíamos desde el municipio, que no lo teníamos, pero se hacía desde el Estado. Yo, de hecho, era funcionario del Ministerio de Industria y fomentaba, digamos, el uso de estos programas, de estos planes, y de hecho vi el adelanto que se logró en toda esta zona. Todo eso hoy está en proceso de desmantelamiento. Ahora, el campo no estaba conforme con el gobierno kirchnerista. Y el campo no tiene voz. Los que tienen voz son los productores o los actores que manejan muchas veces las corporaciones que representan a esos intereses. Los que no estaban conformes eran fundamentalmente los actores más ligados a la cadena de la soja, ¿sí? Porque consideraban que la retención era alta y consideraban que ellos se merecían una porción mucho mayor de la torta. Claro. Lo cierto es que durante el kirchnerismo se pasó de producir, no lo tengo tan memorizado, pero de producir 42 millones de toneladas a producir casi 120 millones de toneladas, una cosa por el estilo, y la verdad que eso, con una política en contra del sector, no se hubiese logrado. Siempre uno... Sí, estuvo el problema de la sojización, ¿no? de demasiada soja y quizás poco de otros cultivos, ¿no? Y aunque se intentó frenar ese proceso con incentivo a otras producciones y con desincentivo, por ejemplo el tema de las retenciones, no se logró en forma suficiente. Estuvo en el programa anterior el concejal masista Maximiliano Berestein y dijo que Junín fue discriminada, ¿no? En su momento por la administración central, por la administración provincial durante el kirchnerismo. ¿Usted coincide con eso? Yo lo que veo son 500 viviendas aproximadamente que se construyeron con el plan federal. Veo una obra de dragado y regulación de los niveles de agua que evitó que nos inundáramos cuando se inundó muchísima otra parte de la provincia. Y nadie habló de esa mega obra, ¿no? Que finalmente nos salvó de la inundación, ¿no? Claro, parece como que se hubiese hecho en la época de Nicolás Avellaneda, una cosa por el estilo. La verdad es que la hizo Néstor Kirchner, el discriminador de la ciudad. Yo me parece que hay que poner todo en la bolsa. Si puede ser que alguna otra ciudad vecina haya recibido más cuadras de asfalto, no deberíamos dejar de ver ese tipo de cosas. No hubo un plan de vivienda de ahí para acá, no volvió a haber un plan de vivienda como ese. Es lo que está proponiendo Victoria Mufaroto para la gestión que viene. ¿Se puede generar planes de vivienda desde un municipio? Sí, de hecho lo hace Peguajó, lo hace Trenquelauquen, Carlos Casares. Sí, pasa por una mejor gestión del suelo urbano y de urbanizar suelo que hoy no está urbanizado. ¿Y dónde salen los fondos sobre todo para la construcción, no? Los fondos para la construcción es fundamentalmente fomento desde el municipio, intermediación con otras entidades financieras y puede haber hasta planes de autoconstrucción. Varía de momento a momento. Hoy, en este momento, está complicado con la tasa de interés que tenemos y todo, pero no olvidemos que nosotros estamos hablando de una propuesta para un gobierno que prácticamente descontamos que no va a ser pro y que no va a ser neoliberal, porque ya no hay margen para seguir con esto 4 años más. Nuestro proyecto y nuestra propuesta se adapta a lo que va a ser un proceso de volver a crecer económicamente, volver a fortalecer el mercado interno. ¿No hay margen para seguir así 4 años más? No como país. De hecho, lo está diciendo la gente de la UIA, lo está diciendo, o sea, el vicepresidente de la UIA dice que seguir votando a Macri es, como dice él, industrialicidio, una cosa por el estilo, es como matar a la industria, lo dice el vicepresidente. Si Pagani... Y que es la industria, ¿no? De
digamos, no es el Granma, no es... No, lo dice Pagani, el dueño de Arcor, dice que este Claro. gobierno hizo las cosas mal. Te lo está diciendo prácticamente todo el mundo. ¿Y puede repuntar la economía, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene es año electoral? Seguramente habrá medidas también para aliviar sobre todo a la clase media, ¿no? Sobre estas bases no puede repuntar. Lo que sí es probable que se dé un cierto rebote, a lo mejor en el consumo, mediante alguna inyección de plata, pero sobre todo fundamentalmente porque los niveles con los que vamos a comparar el año que viene son los de este año, que Claro. son paupérrimos. Es lo que se llama en economía el rebote del gato muerto, ¿no? Parece como que vos estás creciendo, pero en realidad es apenas un rebote de una situación que era muy mala. Claro. Eso puede llegar a pasar. ¿Cree que va a haber medidas electoralistas en materia económica? Yo lo dudo porque incluso hoy por hoy a Macri le queda si me preguntaba a nivel nacional, le queda un núcleo duro de apoyo, que es alrededor de un 25-30%, que justamente pianta cuando ve las medidas electoralistas. Claro. Si las medidas son de fomento al consumo, de redistribución artificiosa, Claro. Justamente con fines electorales muy obvios, Claro. lo más probable es que piante a su núcleo duro. Claro. A mí eso me parece medio difícil de llegar con eso. A lo que me parece que puede llegar a haber es alguna ingeniería electoral más ingeniosa que les permita un desempeño mejor que el que tienen ya en este momento destinado. Claro. Cristina, ¿es una solución o un problema hoy para el proyecto nacional, el proyecto popular? Se lo pregunto por el tema de los consensos, de los acuerdos que hay que lograr, ¿no? Yo creo que Cristina es la solución. Si hablamos, como te lo dije hace un ratito, si hablamos de que lo importante es el proyecto y lo importante es que ese proyecto sea encarnado por una persona que sea coherente con el proyecto, me parece que no hay un mejor cuadro y una mejor propuesta que Cristina Fernández. Ahora, si de lo que se trata es de rejuntar peronismo para que nadie se quede afuera y después vemos qué proyecto tenemos, qué le proponemos a la sociedad, puede ser que Cristina sea un obstáculo, porque es una persona de convicciones firmes que no va a adherir a cualquier aventura. Igualmente me parece que hoy por hoy, más allá de que uno habite un territorio por ahí un poco esquivo al kirchnerismo, a la figura de la expresidenta, nadie ignora que a nivel nacional es una persona que está midiendo y teniendo más consenso que ninguna otra figura dentro del peronismo, y hay quien dice que ninguna otra figura dentro del mundo político, así que Claro. dejarla fuera sería como suicidio. ¿Y cómo ve en el plano local la gestión del intendente Petreca? Y yo creo que fue una gestión razonable, atendible en cuanto a la construcción de lo que tiene que hacer un intendente de base, que es cordón cuneta, asfalto, agua. Están haciendo una muy buena obra que va a terminar supuestamente con los problemas de inundación que hay en el sector norte de la ciudad. Han hecho bien, o por lo menos hasta ahora dura, no 100%, pero está durando el tema de la circunvalación, todo eso está bien. Pero me parece que a cambio de lograr esas obras, entregaron el resto del desarrollo de la ciudad. Parece que fue un pacto. Yo pienso en Fausto a veces, ¿no? Fausto que pacta con el diablo. Y después Fausto parece como que no supiera qué era lo que entregaba en ese momento. Acá me parece que pasa lo mismo. Se hicieron cargo de las mieles en el momento en que la obra pública llegaba y decían que lo otro, que la parte del consumo, del recorte a los jubilados, del deterioro en la escolaridad, en la salud, era todo problema del gobierno nacional y provincial. Y ellos eran los buenos. Bueno, ahora lo que está llegando es el momento donde el diablo viene y cobra. Claro. Ahora no hay ni obra pública, Claro. ni los jubilados van a tener para consumir, y va a haber que dar un bono de fin de año, alguna cosa para que el comercio se está deshilachando, es una baja tras otra prácticamente de semana en semana. Uno ve cómo los 10 indiecitos van quedando 9, 8, 7. Claro. Y ¿Ven mucho cierre de comercios? sí, totalmente, cotidianamente, incluso comercios muy viables. O sea, una cosa es que un intendente se desentienda de un comercio que se instaló hace 6 meses con poco capital, que era una aventura incierta, a lo mejor, bueno, no hizo pie en un mal momento, pero ahora están cerrando comercios que algunos tienen décadas de trayectoria, sobrevivieron al 2001, sobrevivieron a la hiper,
sobrevivieron al 2008, al 2011 y hoy caen. Entonces, bueno, me parece que no es como para desentenderse. ¿Cree que de cara, ¿no?, al año que viene, año electoral, el votante juninense va a poner todo en la bolsa a la hora de votar, o va a votar más por la gestión local, más por la gestión nacional, más por cómo está el bolsillo, cómo está la economía? Y lo primero que habría que saber es si le van a dar la oportunidad al elector juninense de votar todo el mismo día. Claro, que no lo sabemos, porque claro, a eso me refería con las ingenierías electorales ingeniosas, donde a lo mejor para zafar de... Claro, si está muy mal el gobierno nacional, claro, tratar de desdoblar las elecciones en los municipios, ¿no? Claro, por ejemplo. Si es así, va a tener la oportunidad de evaluar en cada oportunidad lo que se le pregunta. Claro. De la otra manera también, cortando boletas, pero es más difícil, hay como que tener, claro, un interés más específico. No hay tanto corte, ¿no? Claro, generalmente no es tanto el corte. Claro. Yo no lo sé, de verdad que no sé qué es lo que va a hacer priorizar el elector local. ¿Es sencillo el desdoblamiento o necesitaría acuerdos muy grandes del arco político? Necesita acuerdos muy grandes del arco político, lo mismo que para votar un presupuesto que va en contra de la provincia y que lo logra con aliados circunstanciales y bueno, con aliados que después dicen que son oposición, o sea, opoficialistas que votan... O sea que podría tener los votos también para desdoblar las elecciones. ¿Cambiemos? Sería ciencia ficción hoy, pero yo diría que no tendría demasiados inconvenientes. Bien. No sé, espero que no, pero bueno. Yo creo que lo que le pido al elector juninense a la hora de emitir su voto es que tenga en cuenta que ese asfalto que ya le hicieron no se lo va a sacar nadie, pero que el pan siga costando lo que cuesta y que no llegue a fin de mes y que haya tenido que vender la moto, el auto y que haya tenido que cerrar su negocio, es algo que él puede cambiar con su voto, votando mejor arriba, en el medio, abajo. Lo que ya está, no te lo saca nadie. Claro. Y lo otro puede mejorar en función de entender qué cosa lo provocó, y lo que lo provocó es la política económica de Cambiemos. Bien, concejal José Brusone, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Franco, y bueno, un saludo a toda la gente que nos está mirando. Gracias. Y nacional. Estamos con el ex concejal Abel Vera. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Franco. Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Acomodando la actividad política, la agenda política. Se vienen tiempos en donde hace falta mucha participación de la gente y bueno, y tratando de hacer eso, de caminar y de escuchar. Son tiempos para la política, ¿no? De muchas reuniones, ¿no? Uno que anda por la ciudad ve muchos cafés de charlas políticas, de diálogos, ve cenas políticas, ¿no? Sí, por suerte sí. Por suerte uno que ha transitado este camino desde hace un tiempo ya, se da cuenta de que en este momento hay mucho diálogo, cosa que en otras instancias, en otra época tal vez no sucedía o era más difícil. Hoy veo que los grupos políticos de Junín por lo menos se han sentado a dialogar. En estos momentos hay una candidata lanzada, se trata de una candidata de justicialismo, de unidad ciudadana, que es Victoria Mufaroto, claro. Pero por otro lado también están los otros grupos trabajando. Veo ahora, que para el peronismo la unidad, ¿no? Siempre es una ambición, la gran ambición, ¿no? del peronismo, sí. La unidad del movimiento. ¿Cree que va a ser posible la unidad en Junín? Bueno, en las últimas elecciones se ha conseguido. En las últimas elecciones se ha conseguido. En las últimas 2 elecciones, diríamos, el candidato fue uno solo, surgió de una interna, o sea que realmente a lo sumo hubo alguna otra bandera, algún otro lema, bajo otro lema salió otro candidato, pero hubo épocas en que se ha llegado a tener 7 listas, se ha competido de una manera realmente espantosa, ¿no? Para lo que hace después a un resultado final en una elección general. Claro. Y en este momento me parece que es un momento de diálogo, la tirantez propia local puede también devenir en una coyuntura
provincial y nacional, que Claro. se tiene que definir. Claro. Hay una coyuntura política provincial y nacional que está en definiciones. Claro. Entonces eso también hace que abajo en la ciudad se traduzca en, bueno, vemos qué pasa, a ver a quién seguimos. Y Claro. esas conversaciones son las que se están tendiendo Esta a- falta de acuerdos, ¿no? A nivel provincial, a nivel nacional, falta de definiciones, ¿no? Digamos, de alguna manera ralentiza los tiempos también en el plano local, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso celebro, bueno, las últimas reuniones que se han hecho, el partido, tengo entendido que va a empezar a funcionar. Nosotros como personas independientes dentro del movimiento justicialista hemos sido invitados de varios lugares. Eso significa una apertura muy, muy interesante y tengo mucha fe en que va a salir una muy buena elección para el justicialismo en este momento. Y para dirimir también las diferencias, si no se llega a una lista de unidad, están las PASO también, ¿no? Están los pasos, para eso han sido programadas. Y bueno, pero esperemos, yo te digo, en las últimas elecciones se ha logrado un consenso y esperemos que en esta se logre lo mismo, ¿no? Ahora, hay dos grandes grupos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, uno que conduce la diputada provincial Rocío Giacone, otro espacio que lidera el senador provincial Gustavo Traverso. Usted me imagino que estará dialogando con todos los espacios, pero hoy está más cerca de alguno de estos dos espacios. Sí, la verdad que dentro del grupo de Rocío Giacone, con la cual he tenido muy buena relación, en los tiempos anteriores está Lautaro Masuti, que es presidente del partido. Después, dentro del espacio de Gustavo, con quien me tocó compartir las bancas cuando fui concejal, con quien compartí banca de concejal, también tengo una muy buena relación y estoy trabajando también y yendo a las reuniones a las cuales se me ha convocado. Así que ojalá pudiéramos ser un nexo de unidad entre ambas agrupaciones. Yo creo que no me necesitan para eso, ¿no? Ellos tienen un diálogo directo, pero es un deseo y es una situación que hasta el momento los concejales de ambas vertientes, las dos más importantes, como vos bien decís, están trabajando juntos y hasta ahora nunca han chocado en los votos, siempre han trabajado en conjunto y muy bien, he ido a varias sesiones. La verdad que ojalá que esto siga así y surja un buen candidato con el consenso de ambas fracciones. Lo que pasa es que ya te vuelvo a repetir, situaciones en las cuales un candidato ya está bien enfocado, que sería Gustavo, en Unidad Ciudadana, y por otro lado Rocío, que está dentro de un bloque que se ha armado recientemente, Claro. bueno, genera algunas suspicacias entre ellos, eso es lo que sucede. Claro, ¿no? claro. Jugará dentro de Unidad Ciudadana, jugará afuera, ¿no? Eso es lo que genera, lo que uno ve que genera a lo mejor entre ellos. Pero Y ahora, bueno, ¿cree que el peronismo local va a ser capaz de armar una propuesta que entusiasme, que dé una opción de futuro a los votantes? Totalmente, totalmente. Yo te digo, encontré un grupo de gente dentro de todo este espectro de gente trabajando dentro del justicialismo del cual estamos hablando, una gente con una capacidad técnica, sobre todo, con una ganas de hacer cosas que bueno, que la verdad que me hace generar una gran esperanza para el justicialismo. Junín hoy es una ciudad que está parada prácticamente, y no solo Junín, el país, pero Junín es una ciudad comercial y de servicios, con alguno que otro empleo público, ¿no? Una gran administración pública. No es una ciudad productiva, no es una ciudad industrial, y este manejo económico de quitar plata del bolsillo de forma desmedida en tan poco tiempo ha generado que la gente deje de consumir. Uno camina por las calles de Junín y ve los negocios alquilándose constantemente, ve los negocios cerrando, no hay consumo. Ve los empleados también o los dueños en la puerta del negocio, ¿no? Esperando que la gente entre, es Claro. desesperante. Usted Yo creo- también tiene, además de ser un dirigente del peronismo, también tiene una trayectoria gremial, ¿no? Formo parte de la asociación bancaria, de la Claro. asociación bancaria también. O sea que también tiene alguna información, ¿no? de cómo está la economía de la ciudad a partir de lo que ocurre, del movimiento en los bancos. También, exactamente. Por ejemplo, uno ahí tocaste un tema muy importante, uno ve que
los bancos y los negocios y los que tienen cuenta corriente, los mismos comercios que tienen cuenta corriente, así mismo los bancos, el departamento que más trabaja es el de mora, el llamado telefónico, el de ver cobranzas. Claro. Entonces cuando eso se genera, cosa que ya hemos pasado, ya hemos vivido, Moras que tienen por desgracia. Los vecinos o que tienen más bien los empresarios. Ambos. Los vecinos han llegado ya a un límite de su tarjeta que como fue quitando dinero del bolsillo, empezaron a utilizar el dinero de la tarjeta. Se ve mucho en supermercados, por ejemplo, Muchísimo. usar la tarjeta para compras corrientes, para alimentos, incluso financiarlo en cuotas, ¿no? Que eso es lo que genera que en un momento se arme un cuello de botella, porque al comprar en cuotas todos los meses, llega un momento en que ya la tarjeta no resiste. Bueno, eso Claro. eso es lo que se ve en los bancos. Se hace impagable, ejemplo, ¿no? Se hace La impagable. deuda. Se hace impagable. Agregarle a eso que el costo de intereses de una tarjeta hoy es exorbitante, el costo de un préstamo es exorbitante. O sea, todo genera que la economía se achate. Teóricamente con el fin de bajar la inflación, cosa que no ha sucedido tampoco. Así y cree que, bueno, el año que viene es año electoral, ¿no? ¿Cree que el gobierno nacional tiene margen para generar un repunte en materia económica, para de alguna manera dinamizar el consumo interno? yo diría que sería una burbuja o sería sí, lógicamente que van a avanzar sobre, a medida que vaya llegando el tema de la elección, van a avanzar sobre cómo mejorarle un poco la situación a la gente. Pero yo le diría a la gente de que no se olvide que por 3 meses o 4 meses o 5 meses que tengamos de bonanza económica o del repunte, digamos, no de bonanza, sino de repunte económico, no olvidemos que tuvimos 3 años y medio de ajuste. Claro. Entonces digo, si nos dejamos seguir engañando, vamos a seguir estando de la misma manera, mal. Claro. Y el empresario, el comerciante, bueno, ellos saben cómo la han pasado, saben que los números cada vez les dan menos, ¿no? El empresario que tiene empleados, que tiene una responsabilidad, que tiene que cubrir cierta masa salarial y cada vez le cuesta más. Yo creo que ese empresario, esa persona lo va a pensar muy bien, ¿no? El tema yo creería que sí, y son formadores de opinión, eso es muy interesante, porque es una persona que puede bajar su opinión a un montón de otras personas más. Yo le hago la misma pregunta a la mayoría de las personas con las cuales tengo la posibilidad de hablar, sean o no de un color partidario, no, yo un poco dejo al margen el tema de la política cuando salimos a conversar, a hablar con la gente, y la pregunta es, ¿estás mejor o estás peor? O sea, claro. No es tan difícil. No he encontrado una que me diga que esté mejor. Seguramente que las hay, pero no están acá o estarán en Buenos Aires y están ¿Y los bancarios están mejor o están peor? Bueno, el gremio bancario es un gremio muy luchador. El secretario general Palazzo es una persona que fue de las más críticas a este gobierno. Nosotros hemos conseguido un acuerdo que se equipara un poco, o se acerca un poco a lo que fue la inflación de este año, Claro. Pero cuesta mucho y no estamos mejor que antes, ¿no? Y el tema del empleo, bueno, uno ve que también los empleados hacen cada vez más cosas, ¿no? En los bancos, ¿no? Como que tienen cada vez más funciones, sí, una planta permanente que ha ido decreciendo a lo largo de los años, ¿no? Sí, bueno, eso es, siempre hay que estar alerta en los gobiernos neoliberales como este, en cuanto a privatizaciones, en cuanto a responsabilidades del personal, todo tiende a achicar siempre. Claro. Eso es una constante que se produce en todos los estamentos de los gobiernos de esta característica, ¿no? Claro. Sí, hay que estar muy atentos. Vera, ¿tiene ganas de volver a ocupar un cargo, de volver al Consejo Deliberante o de ser candidato? Tengo muchas ganas de trabajar, creo que ya es momento de tomar parte de esto porque no se sostiene, entonces es por eso que tenemos las ganas de estar en el lugar que los compañeros nos pongan, ¿no? Podemos ayudar desde la experiencia en este caso, seguramente en el Consejo Deliberante tal vez no sea el momento, porque a lo mejor hay mucha gente que viene trabajando y con mucha capacidad, pero sí podemos apoyarlo en eso. Claro. Después, en donde se necesite políticamente estaremos ahí, en donde se necesite socialmente estaremos ahí. Y sí, tenemos la responsabilidad, hemos disfrutado mucho de sentarnos en una banca y hemos
entendido que es una representatividad que hay que tomarla con mucha seriedad. Es un lugar entre 20 ahora, cuando yo estaba éramos 18,